33 minutos, si no me equivoco. Estamos en comunicación con la ministra Vigilio. Muy buenos días, Luis Petit, en FM Ártica la saluda. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, ¿cómo le va? Bueno, la pregunta ¿cómo está usted? Doblemente, ¿no? Porque ¿cómo viene transitando su salud en estos días? Bueno, estoy afortunadamente recuperándome. Tuve bastantes síntomas que no requirieron internación, pero que sí, síntomas compatibles, ¿no? Con la patología, los que nombramos siempre: cefalea intensa, dolor articular, dolor muscular, pérdida del olfato, esos síntomas. No he tenido dificultad respiratoria hasta el momento, ni síntomas que hayan requerido internación, y me estoy recuperando. Claro, yo hablaba con Mati, es el secretario, sí, y me llamó la atención y digo, ¿por qué no se toma licencia? Siempre decimos que hay que cuidar la salud, ¿no? Por encima de todo, y la responsabilidad que tenés en el caso tuyo, así lo amerita, ¿no? Y sí, la verdad que, bueno, ahora tenemos la suerte, ¿no?, de la tecnología y de poder seguir trabajando desde el domicilio, y sí, no he dejado ni un día de trabajar, y gracias a Dios que el cuerpo me lo permitió también, ¿no? Claro, precisamente por lo que decís, ¿no? El estado de decaimiento, el problema que genera todo este virus, que no a todos le da de la misma manera, afortunadamente. Sí, así es. Sabemos que hay personas que requieren internación, que son en un número menor si miramos la cantidad de casos, pero sabemos que hay cuadros que son graves. Hemos lamentado el fallecimiento hasta el día de hoy de 13 personas, que por supuesto cada fallecimiento no es un dolor para el servicio de salud, pero hay muchas personas, la mayoría de las personas no requieren internación y cursan con un cuadro leve. Cuando hablas esto con el resto de los colegas del país, de la nación, ¿qué te dicen? Porque veo de que hay casos que son insólitos, de cómo la gente se da cuenta que ha contraído el virus. ¿Cómo lo hablas, cómo lo evaluás con el resto de tus pares, de los ministros? Sí, la verdad es que mantenemos un diálogo fluido entre los ministros y con el Ministerio de Salud de la Nación. Es un virus que tiene una velocidad de transmisión muy rápida, y eso es la principal característica de este virus, ¿no? La velocidad de transmisión alta. Y bueno, y como usted decía, ¿no?, muchas personas que tienen síntomas muy leves, que muchas veces no son asintomáticos, porque el porcentaje de asintomáticos es muy poco, pero son síntomas tan banales y leves que hace que la persona pase por desapercibido esos síntomas, ¿no?, y siga transmitiendo la enfermedad. Esto es lo más peligroso, sobre todo las personas jóvenes, y después pasamos de estos cuadros banales a cuadros súper complicados, con distrés y dificultad respiratoria, que requieren internación en terapia intensiva, y muchas veces con un desenlace fatal, ¿no? Sabemos que son las personas con factores de riesgo las que mayores posibilidades tienen de presentar cuadros severos, y así lo estamos viendo en nuestra provincia, ¿no? Todas las personas que han fallecido pertenecían al grupo de factores de riesgo con múltiples patologías de base, pero es la velocidad de transmisión del virus es lo que más asombra. Ahí entendí mal, o quizás no supe escuchar tu respuesta. Sí. Las personas asintomáticas, o sea, las que son leves, yo tenía entendido que era la mayor cantidad de gente transitaba por la enfermedad prácticamente sin enterarse. Eso es lo que yo tenía entendido. ¿Estoy equivocado? No, en realidad es así. Entre el 2 y el 5% son asintomáticos. Es muy bajo el porcentaje. Lo que pasa que el 50% tiene síntomas muy, muy leves, que son prácticamente considerados asintomáticos. La persona no se da cuenta. Pero cuando uno interroga a la persona,
una vez que ya tiene el diagnóstico, la persona le puede referir. Pongo un ejemplo, ¿no? Sí, hace 7 días, un día me dolió la garganta, por ejemplo, ¿no? O tuve una cefalea que duró un día, y que se calmó con un analgésico. Quizás esos son cuadros que uno no le llaman la atención, pero no son asintomáticos totalmente. A eso es lo que yo quería. Síntomas leves. Síntomas muy leves que pasan inadvertidos muchas veces. ¿Han tenido ya una estadística de la gente que no concurre al médico y posterga la atención de otras patologías? Bueno, esto es algo que pasó a nivel mundial y está pasando en nuestro país. Es muy difícil tener una estadística. Sí les puedo asegurar que cuando nosotros en la primera fase salimos de la cuarentena restrictiva, iniciamos con los controles nuevamente y todo, hemos visto muchas personas que no habían realizado controles o seguimiento de patologías crónicas, incluso patologías crónicas que no tenían una buena evolución. Esta es la otra cara de la pandemia, ¿no? No tenemos una estadística, sí nos ocupamos de lograr que todas las patologías crónicas logren tener un mínimo control y recetas. Esperemos que este periodo sea corto y que podamos rápidamente iniciar nuevamente con los controles de salud y con la atención de las patologías crónicas. Muchas veces nosotros hablamos ligeramente del protocolo establecido de llamar al 107, si no me equivoco, para decir me pasa esto, esto y esto, y que directamente desde allí nos deriven a donde corresponde. ¿Está funcionando este sistema de una forma aceptable a las expectativas que tienen desde el gobierno? Sí, el 107 por supuesto recibe muchísimas llamadas diarias. Y recordar que las llamadas muchas veces por COVID son llamadas largas, no es como una llamada de emergencia en la cual es rápida. Recibe muchísimas llamadas, por ese motivo nosotros, para también evitar el retraso en el 107 y sobre todo el retraso en la emergencia, en estos días el 107 recibía muchas llamadas por reclamos, ¿no? O por personas con síntomas muy leves que querían consultar. Entonces, por ese motivo, en el día de hoy se abrieron 3 centros de salud que permanecerán abiertos de lunes a lunes, por lo menos en las próximas 3 semanas, que son centros de salud respiratorios. ¿Qué quiere decir? Que todas las personas con síntomas respiratorios que deseen realizar una consulta, porque tienen síntomas que consideran que deben realizar una consulta, pueden acercarse a estos centros de salud y esto va a disminuir el número de llamados del 107. También por supuesto, hay mucha gente que tiene miedo, hay mucha gente que quiere realizar una consulta y van a tener la posibilidad de hacerlo. Y además, la otra posibilidad, digamos, además de la posibilidad de ir a los centros de salud, recordar que el hisopado idealmente se realiza entre las 48 y las 72 horas del inicio de los síntomas y que no es una técnica diagnóstica, de diagnóstico. Lo más importante es, primero, estar atenta a los síntomas, y si yo tengo dificultad para respirar o no me siento bien, tengo que llamar al 107 como una emergencia, no esperando el hisopado o reclamando que no me vinieron a hisopar, digamos. Entonces, ante todo, los síntomas, la dificultad respiratoria. Eso por un lado. Por otro lado, saber que digamos, el hisopado se realiza sobre todo entre las 48 y las 72 horas, porque es cuanto más posibilidades tenemos de que sea positivo, y además de esto saber que, digamos, lo más importante ante el inicio de síntomas es el aislamiento inmediato. Claro, a eso te iba a preguntar puntualmente, pues se dio el caso de gente que me ha llamado para decir, me hicieron el hisopado, pero después me mandaron a buscar el resultado del hisopado a un CAP. Y en el CAP le dijeron que no, que ahí no le pueden dar un resultado. No, el resultado se da de manera telefónica.
¿Y por qué? Está bien, o sea que esos casos que ocurren son casos donde se rompió en algún lugar la comunicación y no interpretó el paciente, o bueno, Sí, exacto. algo pasó. Algo pasó, exacto, pero el resultado se da por vía telefónica. O sea que para que quede claro, una persona que es hisopada y se retira a su domicilio, desde ese momento tiene que estar aislado precisamente para preservar y para esperar el resultado, que lógicamente uno quiere que sea negativo, pero por las dudas ya tiene que aislarse. Igualmente, recordar, ¿no? Están aislados desde antes de realizar el hisopado. La persona debe aislarse desde el momento que inicia con el primer síntoma. Claro, hay una falta de comunicación, entiendo, en esto que vos bien lo explicás, ¿no? O sea, si yo tengo un síntoma que sospecho, me tengo que autoaislar. Exacto. Es más, cuando usted sospeche y llama al 107, el mismo 107 le va a decir que se tiene que quedar aislado. ¿Y el hisopado en ese caso dónde se hace? ¿Vienen a mi casa? Sí, nosotros ahora, en un principio, hasta estos días, íbamos al domicilio, pero aumentó mucho la demanda y esto genera retrasos, entonces estamos poniendo puntos fijos donde se realiza el hisopado para las personas que tienen movilidad. Esto también lo hemos hecho en la ciudad de Ushuaia. Hay 3 puntos en la ciudad de Río Grande donde la persona va en su vehículo, no baja del vehículo y se le realiza el hisopado en el vehículo. Claro, pero siempre estamos hablando, ministra, está bien, es aprender sobre la marcha, ¿no? Exacto. Pues yo por ahí digo, falta comunicación y reniego y digo hay un montón, el parte epidemiológico, hay muchas cosas que no me dice, pero esto está bueno que usted lo difunda y que usted lo diga, ¿no? Siempre llamar al 107 y el 107 va a disponer si me tengo que acercar a un centro. O si van a ir a mi domicilio, exacto. Está bien, es fundamental conocer eso. Así es. Porque si no, claro, cuando usted dice esto, digo, 70 casos, 70, ¿cómo haces para...? No hay personal médico que lo requiera. Imagino el cansancio de la gente del laboratorio. De todos, de la gente del laboratorio, de todo el equipo sanitario. Y la intolerancia de la gente. Hablo de la mujer esta que escupió a los policías. Sí, es muy terrible eso, ¿no? Acto repudiable desde toda mirada. Sí, ministra, ¿quién dispone que cuando llegan los pasajeros a la ciudad tengan que hacer cuarentena a partir del vuelo del próximo lunes y que tengan que demostrar antes de subir al avión que tienen pago el lugar donde se van a alojar? Eso se dispuso desde el gobierno de la provincia, digamos. La realidad es que en un principio todos los vuelos que llegaron a la ciudad no realizábamos esto, pero se ha observado que hubo muchas personas que no cumplían con el aislamiento y entonces se tomó esa decisión. Irresponsables. Irresponsables. Pero por esa gente irresponsable van a obligar a toda la gente de buena fe y que cumple a que tengan que abonar la cuarentena en un hotel con los alimentos y todos los gastos que insume el alojamiento. Sí, quedan por supuesto el personal esencial y las personas que fueron y vuelven por patologías, por derivados. Todos los pacientes derivados, tanto de la ciudad de Ushuaia como de la ciudad de Río Grande, hacen la cuarentena en su domicilio. Claro, los que vienen, pero por ejemplo mi hija está estudiando en Buenos Aires y viene a nuestra casa, a mi casa, y yo tengo en su dormitorio, tiene una habitación con su baño en suite. ¿Cuál es el problema de que haga la cuarentena en mi casa y no en un alojamiento? Bueno, nosotros lo hemos hecho esto desde un inicio, el hecho de hacerlo en la casa. Pusimos todo el personal a disposición para los controles. Ahora en la ciudad de Río Grande es imposible poder realizar los controles porque el personal de seguridad está abocado a otro tipo de controles. Claro, es otra cosa, Río Grande. Es otra situación. Y en la ciudad de Ushuaia hemos puesto muchísimos controles y hemos visto que muchas personas no han cumplido. No, yo la comprendo perfectamente. Lo que no entiendo es por qué
obligar a la gente que en forma compulsiva tenga que abonar un alojamiento cuando muchos tienen lugar, ya sea en su casa o a veces vecinos, amigos, los que vivimos acá hace años y por ahí tienen un departamento para alquilar que lo tienen desocupado por la situación que estamos atravesando, que no hay turismo, y dicen, pero podés quedarte en mi departamento, ¿cuál es el problema si respetás el aislamiento? Sí, yo incluso hemos demorado, hay muchas provincias que lo exigen desde un inicio a esto, hemos demorado en tomar la decisión porque comparto lo que usted está diciendo, la realidad es que no fue una decisión solo del Ministerio de Salud, ¿no? Y comparto en gran parte lo que usted dice, pero también hemos visto muchas personas que no han cumplido y la imposibilidad de poder realizar controles, ¿no? Y entonces por estos vuelos, como la situación en la provincia, sobre todo en la ciudad de Río Grande, en este momento no es una situación epidemiológica diferente a la de los últimos vuelos, por ese motivo es que se decide hacer esto. No, está bien, pero la decisión esa, por lo que hablo con vos, no hay posibilidades de rever esta situación. Pero hay gente que ha tenido que trasladarse por temas familiares y que vuelve a su casa en Ushuaia y no tiene posibilidades económicas de pagarse 50.000 pesos en un alojamiento para mantenerse aislados. Esa gente entonces se tiene que quedar en las provincias donde estén, donde hayan viajado para... Nosotros igualmente estamos desde la Casa de Tierra del Fuego, hay personal trabajando, contactando a las familias y viendo la situación de cada familia y viendo, digamos, se están comunicando a la Casa de Tierra del Fuego cuáles son los casos que no, por diferentes motivos, no pueden abonar un alojamiento, y además esto, ¿no? Todas las personas que salieron de nuestra provincia o regresan por motivos de salud quedan exceptuados de esto. No, claro, a ver, yo insisto esto porque Alejandro, un oyente, llamó ya y hizo el planteo a él de que él es trabajador del estacionamiento medido. En su casa tiene la comodidad para que su mujer pueda estar aislada en la habitación, teniendo su cocina, teniendo su baño, no estando en contacto con el resto de la familia. Y su mujer está regresando desde Jujuy porque fue a atender precisamente a su familia ahora en la pandemia. Una vez superado el problema de salud de su familia, quiere retornar a la ciudad, pero me dice que no tiene posibilidad, y el estacionamiento medido prácticamente está trabajando, vos lo sabés, muy poco, y él me hablaba de la imposibilidad económica. ¿Cómo hago? Me dice, si le piden que demuestre que tiene pago el hotel en Buenos Aires. ¿Ella viene en este vuelo? No, el vuelo del 31 tiene que ser porque este vuelo es el que viene de Córdoba. Sí, bueno, por ahí... Por eso te hablo de un caso puntual. Vamos a comunicar con él, ¿sí? ¿Y qué tiene que hacer en este caso Alejandro? ¿Él habló con la Casa de Tierra del Fuego? No, llamó a la radio preguntando y llamó a otros lugares preguntando. En la Casa de Tierra del Fuego, se tiene que comunicar con la Casa de Tierra del Fuego. Y dar ahí a conocer los datos y la documentación que le pidan para demostrar de que realmente esto es así. Sí. Ministra, yo sé que estás enferma, estás ocupada, te pasa de todo. Yo te agradezco la predisposición que has tenido en hablar. No sé si querés aprovechar el contacto para decirnos algo más. Aquellos que estamos ansiosos, digo porque me sumo a la sociedad, que por un lado critica la gente del barco que está caminando entre nosotros. Ahora los estibadores no quieren bajar las cajas. Realmente creo que la intolerancia nos está pegando muy fuerte a todos, ¿no? Sí, así es. Tenemos que ser solidarios y responsables, ¿no? La situación de pandemia genera una gran incertidumbre y a todos, a la comunidad, al equipo sanitario, a todas las personas, la incertidumbre genera mucha ansiedad y miedo, ¿no? Y el miedo muchas veces nos hace actuar de una manera irracional. Así que ser solidarios,
responsables, cuidarnos, evitar las reuniones familiares. Sabemos que es un último esfuerzo que pedimos, sabemos que en las reuniones familiares, en las reuniones sociales es donde más posibilidades hay de transmisión del virus, y bueno, ser solidaria. En Ushuaia también, a pesar de que no tenemos, aparentemente el virus no está circulando entre nosotros. Sí, las reuniones familiares y las reuniones sociales están prohibidas por un decreto nacional hasta el lunes 17. Claro, pero pensé que nosotros estábamos exceptuados por lo que había dicho. En algún momento llegábamos a tener la posibilidad de reunirnos, creo que eran 20 personas, ¿no? Llegamos a esa hace ya más de 20 días se prohibió. O sea que nos cabe la general de Buenos Aires. Del país. ¿Ves? Pero esto le explico por qué. Y sí, eso tiene un motivo. Se vio que en todo el país la mayor parte de contagios cuando ingresa el virus en una ciudad es en las reuniones familiares y sociales, porque es donde no se cumplen los protocolos, porque uno está en su domicilio, digamos, ¿no? Y el hecho de mantener la burbuja, porque estaba permitido juntarnos con 10 personas, pero eran siempre las mismas personas. Si yo me junto hoy con usted, mañana con otras 10 personas y mañana con otras 10 personas, que es lo que observamos en la ciudad de Río Grande, esa burbuja se extiende a que cuando yo tenga un positivo, tengo entre 30 y 40 contactos estrechos por cada positivo. Vos sabés que yo entiendo lo que decís, porque tengo un amigo que es un hermano para mí, que no, o sea, que está atravesando esa situación en otra provincia. Y claro, cuando uno conoce cómo, a través de decir dónde lo enganché, ni siquiera te lo pregunto a vos en la entrevista porque no tiene sentido, dónde te enganchaste. Y uno no sabe. Trabajando. No lo sé. No tenía ni idea. Yo estuve con gente, seguramente fue en el hospital o en el trabajo, digamos. ¿Escuchaste la noticia ayer que en China pollos que llegan desde Brasil detectaron que en las alitas de los pollos no, eso no escuché. Había presencia de COVID? Y ahí se desató todo un cuestionamiento, porque si vos al pollo lo vas a cocinar, y decía que la cocción, cualquier cocción a más de 70, 90 grados, no hay virus que resista. O sea, vos esto lo cocinás. Y explicaba un médico, que no recuerdo el apellido ahora, de que claro, si vos manipulás y te tocás después los ojos, el virus estaba ahí y vos te lo metiste. Claro. Pero, o sea, lo explicaba como diciendo, lógicamente, se cerró la exportación de pollos desde Brasil, que es el principal exportador del mundo en materia de pollos. Y bueno, a China ya no le permiten el ingreso hasta que no aclaren cómo es que apareció en las alitas del pollo. Sí. Entonces es como un virus que todos los días nos da a nosotros, que hacemos periodismo, nos dan nuevas pautas que nos llevan a la confusión. Por eso te pregunto concretamente, ¿has tenido problemas con algún periodista, comunicador, por la forma en que nos expresamos o cómo llegamos a la gente, los errores que podamos estar cometiendo, y vos desde tu cartera nos puedas decir un llamado de atención, siempre con la buena onda, decir, bueno, pongan atención en tal cosa para informar? No, por ahí no, la verdad que no, la realidad es ayudar a informar y a educar, a educarnos, todos estamos aprendiendo. Y por ahí el hecho de que uno un día toma una medida, otro día otra y otro día otra, esto genera inseguridad, ¿no? Pero este hecho de hoy se puede esto, mañana no se puede, hoy lo pasa incluso lo mismo con los tratamientos. Un día hay un protocolo, otro día hay otro protocolo, y esto no es porque el gobierno o el personal sanitario o no sepa qué hacer, sino que es la situación de pandemia, ¿no? Y es el estar actualizándose constantemente y tomando medidas minuto a minuto en base a la situación del día. Una noticia buena para nuestra gente, que yo lo puedo decir porque lo vivo en carne propia por mi amigo, es que al papá le empezaron a suministrar plasma y afortunadamente hay una leve recuperación.
es una persona mayor de edad, no tiene enfermedades de base, enfermedades preexistentes, pero está con resistencia asistida, y hoy la provincia, por lo que estamos compartiendo, vos si querés explayarte, ya en la ciudad de Río Grande, entiendo, ¿no?, de que van a poder tener el banco de plasma. ¿Hay alguna recomendación, algún pedido para quienes ya atravesaron el COVID, para que puedan ser donantes? En realidad en la ciudad de Ushuaia, primero en la clínica San Jorge, ya se realizó la donación de plasma en la ciudad de Ushuaia, y ahora en la ciudad de Río Grande, en el hospital, están iniciando a probar con los primeros donantes, y eventualmente se están preparando los protocolos y la autorización para participar de este estudio. Recordar que es un estudio de investigación científica para poder participar. Claro, yo antes de hablar con vos hablé y aclaré que en la ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, más precisamente en Punta Alta, le pidieron a un familiar directo de la persona que está internada que vaya a firmar la autorización. Sí. Y yo digo, qué locura, ¿no? Lo hicieron moverse para ir a firmar al hospital, y también es COVID. O sea, ayer dejó de tener olfato, y dejar de tener gusto. Y las mismas autoridades lo hicieron ir al hospital a firmar. Ojalá que todo ese mecanismo, ¿no?, de autorización podamos acá en la provincia agilizarlo de tal manera a que no ocurran estos percances, ¿no? Sí, así es. Muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, gracias. ¿Querés agregar algo más? No, ya estamos. Muchas gracias. A vos, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. La ministra del Siglo, entonces, hablando con nosotros, ya queda claro de que todos los pasajeros que tienen que regresar a la isla pueden comunicarse con la Casa de Tierra del Fuego, con el teléfono de la Casa de Tierra del Fuego. Ya ahora más adelante te lo voy a dar. Ahora la ministra no lo tenía encima, pero ya te voy a dar el número de la Casa de Tierra del Fuego con quien tenés que comunicarte para explicar la situación particular que cada uno de quienes están retornando a nuestra provincia, nuestros vecinos, puedan hacerlo cumpliendo la cuarentena siempre, Por favor, cumplir la cuarentena. Está demostrado que no hay otra.